la luz, yo guardaré tus justos mandamientos. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, oyentes de Radio Anglicana. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo. Buenas noches. Muchas gracias, reverendo Noel. Muy buenas noches a ti, a nuestros equipos de Radio Anglicana que están ahí trabajando contigo a pleno rendimiento y sobre todo muy buenas noches o muy buenas tardes, según sea el momento del día, todos nuestros amigos que están al otro lado escuchándonos. Totalmente, para nosotros es una bendición poder estar aquí con vosotros en Radio Anglicana, llevando este espacio tan esperado por nuestros queridos hermanos y oyentes, y aprovechamos la ocasión para saludar a aquellos que nos escuchan en nuestras aplicaciones móviles, aquellos que nos escuchan a través de la página web y también a los hermanos que nos ven en este momento en la transmisión de vídeo en directo, tanto en la página web de radioanglicana.es, en las páginas de Facebook y también en los grupos de Facebook que retransmiten nuestra señal y por supuesto en nuestro canal de Kip.com. Gracias a los hermanos que nos siguen, nos escuchan y nos acompañan. Tu palabra es la luz. Tu palabra es la luz y como dice el Salmo 119 en el versículo 104, lámpara es tu palabra, Señor, a mis pies y una luz en mi camino. Pues vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para que en este momento, este tiempo que vamos a tener de encuentro con la palabra, sea de edificación para nosotros y que sea el Espíritu el que nos instruya. Oremos, Juan María. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque tu palabra es luz. Es luz para nosotros, luz para cada uno de nosotros, para cada uno de los seres humanos, luz para todo este mundo, y así lo ha sido desde el comienzo y lo será hasta el final. En esta tarde-noche, Señor, queremos darte las gracias porque tú nos permites aquí en Radio Anglicana el gran privilegio de ser transmisores de esa luz, de ser medios por los cuales o a través de los cuales muchas personas pueden llegar a escuchar tu palabra. Gracias y te pedimos que esta bendición permanezca con nosotros siempre. Ponemos en manos, Señor, este programa de hoy y seguimos acordándonos, como en cada programa, de todas las personas que sufren en este mundo, que están pasando por situaciones trágicas, o bien por catástrofes naturales, o bien por catástrofes derivadas de la inconsciencia y de la maldad humana. Para todos ellos, para todos nosotros, pedimos mano poderosa, tu guía, tu amor, tu misericordia y, como decíamos, tu luz. Gracias por escucharnos hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sendero, luz, tu palabra es la luz. Con esa confianza que nos dice el Salmo 119 de que la palabra del Señor es la luz, esa luz que ilumina nuestro camino, que ilumina nuestra vida, pues vamos a dar inicio a nuestro espacio, no sin antes también recordar a nuestros oyentes que tenemos abierto ya nuestro WhatsApp de Radio Anglicana para que puedan hacernos llegar sus preguntas, comentarios, y aprovechamos la ocasión para saludar a todos los hermanos de distintos lugares del mundo y también de distintas zonas de aquí del territorio nacional que con mucho tiempo de antelación, también hay que decirlo, han estado reportando sintonía y reportando la espera de este espacio. Muchísimas gracias por sus mensajes. Como sabéis, no podemos responder a todos los que nos llegan. Tenemos aquí 4 personas que nos ayudan para dar abasto, aunque sea para responderles amén, muchas gracias, bendiciones, pero bueno, no llegamos. Muchas gracias a todos los que nos hacen llegar sus comentarios y decirles también que en este espacio está abierto para que puedan ustedes hacer sus comentarios, preguntas o inquietudes o dudas que vayan surgiendo en el camino. Los que no lo tienen a mano, el 698-680696, los que están dentro del territorio nacional, aquellos que están fuera de España, anteponiendo el signo positivo con el número 34, a este mismo número, el 698-680696, pueden hacernos llegar sus comentarios. También desde las aplicaciones móviles y desde la página web, ahí están los enlaces directos a nuestro WhatsApp para que puedan hacernos llegar sus comentarios.
Bueno, Juan Mari, en esta penúltima semana del tiempo del Adviento, vamos a utilizar de fondo, si te parece bien, una música de Adviento muy conocida. Ven, Señor, no tardes. Muy bien. ¿Vale? Pues entonces hoy vamos a continuar con estas reflexiones en torno al segundo libro de Samuel y, por cierto, hoy las concluimos, hoy finalizamos este estudio intenso que hemos tenido de este segundo libro de Samuel. Hoy analizaremos los capítulos del 21 al 24, capítulos 21 al 24, y hablaremos de suplementos acrónicos. Y comencemos por el título, Juan Mari. ¿Por qué llamamos suplementos acrónicos a estos 4 capítulos de este segundo libro de Samuel? Sí, la verdad es que el nombre puede resultar curioso, ¿no? Eso de que un suplemento es algo que se añade al final, como si no tuviera nada que ver con lo anterior, y acrónico quiere decir que está fuera del tiempo. La verdad es que el nombre, quien lo inventara o quien lo imaginara por primera vez, no fue una sola persona, fueron varias, de entre los comentaristas del libro, acertaron, pero de lleno. ¿Por qué se les da este nombre a estos capítulos 21 al 24? Pues la razón es simple. Cualquier lector de la Santa Biblia que haya leído el libro segundo de Samuel, o nuestros amigos que nos han ido siguiendo a lo largo de todos estos programas, pues se puede comprobar perfectamente que desde el capítulo primero hasta el capítulo 20, que era el que veíamos en el último programa, la historia que se narra en estos capítulos, que es la historia de David como rey de Israel, es una historia que va siguiendo unas pautas lógicas, unas pautas temporales, unas pautas cronológicas, como suelen decir. En primer lugar, era la muerte de Saúl, la noticia de la muerte de Saúl a David, que era en aquel momento rey de Judá, no lo olvidemos, solamente rey de Judá. Luego viene la extensión del reinado a las tribus del norte, cuando las tribus del norte de Israel piden a David que sea su rey. Luego la conquista de Jerusalén, que es la capital para los dos núcleos, el norte y el sur, y luego todas estas historias que vienen después, algunas más truculentas que otras, más desagradables que otras, y que concluyen con esa sublevación general de Absalón, su hijo, y la victoria de David. Hasta ahí todo es una línea continua. Pero ¿qué ocurre? Que cuando nos encontramos de pronto con el capítulo 21, y luego con el 22, y luego con el 23, para concluir con el 24, nos damos cuenta de que ahí se trata de una serie de historias sueltas. Bueno, no todos son historias, como vamos a ver, pero se trata de una serie de narraciones que no tienen nada que ver con lo que habíamos visto hasta ahora y que incluso ni siquiera sabemos bien dónde encajarlas. Es evidente que forman parte de la historia de David. Es evidente que también están dentro del reinado de David, pero no se nos dice con precisión en qué momento tuvieron lugar. Si fue antes de, por ejemplo, el asunto escabroso de David con Betsabé, o fue después, o fue muy al principio del reino de David, o fue al final. Da la impresión de que se trata, como dicen los grandes especialistas, de tradiciones sueltas, de datos flotantes, dicen así exactamente, que formaban parte de todo lo que se decía, todo lo que se narraba acerca de David, aunque no se sabía ya bien dónde ubicarlo. Lo cierto es que en algunos casos concretos la figura de David no sale demasiado bien parada, lo que da a entender claramente que fueron sucesos reales. Bueno, comencemos viendo algunas cositas del contenido, Juan Mari, si te parece bien. Perfecto. Mira, perfecto. Si puedes hacernos en modo resumen y comentarnos de qué trata. En el capítulo 21 se habla de algo terrorífico, una terrible historia. ¿Puedes comentarnos qué pasó allí, Juan Mari, y qué significado puede tener? Muy bien, vamos a intentar hacerlo, como dices muy bien, de forma resumida.
Se trata, lo has dicho tú, una historia o un contenido, no sé qué palabra has empleado, terrorífico, ¿no? O unos datos terroríficos o algo por el estilo has dicho. Bueno, en realidad es una historia terrible. Es una historia ni más ni menos que, atención, de sacrificios humanos, así, tal como suena, sacrificios humanos ejecutados por orden de David. ¿Mm? Peor todavía, sacrificios humanos supuestamente ejecutados para apaciguar ni más ni menos la ira de Dios, según se dice, desatada contra la descendencia del rey Saúl, en venganza, atención, en venganza de una matanza de cananeos, de gabaonitas concretamente, que habría sido ordenada por este rey, contraviniendo el pacto que con aquel pueblo había efectuado Josué, ni más ni menos. Curiosamente, no sabemos cuándo Saúl había hecho eso, cuándo había ordenado esa matanza de los gabaonitas, porque no está recogida en ninguna de las tradiciones sobre Saúl que narra el libro primero de Samuel, pero sin duda era verdad. Y tampoco se entiende muy bien de buenas a primeras cómo era posible, primero, una ira de Dios desatada contra la descendencia de Saúl, una ira de Dios que según dice estaba maldiciendo la tierra, y tampoco podemos entender cómo Dios se podía apaciguar con sacrificios humanos, sacrificios de descendientes de Saúl, ni más ni menos. O sea, es una historia horrible. Me he quedado también un poco así en shock, Juan Mari. Lógico. Claro, es que impresiona. Que es Luego, mientras también pensaba, Juan Mari, y ¿hay algún momento en la Sagrada Historia que recoge el Antiguo Testamento? Estaba pensando, por ejemplo, cuando Dios le pide a Abraham el sacrificio de su hijo. Y entonces, pensando en ello, te pregunto, ¿hay algún momento en el que Dios pide sacrificios humanos? ¿O en verdad Dios ha llegado a hacer eso? Bueno, realmente si leemos, como hemos dicho muchas veces, si leemos el Antiguo Testamento con todo el cuidado que ello exige, y sobre todo lo leemos a la luz del Nuevo, que es la revelación suprema de Dios en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, podemos entender perfectamente que Dios nunca exigió ningún sacrificio humano a nadie. Encontramos, por ejemplo, una historia muy truculenta, a ver, creo que es en el libro de los Jueces, efectivamente, no recordamos bien el capítulo ahora, pero debía ser más o menos hacia el capítulo 13, por ahí, de los Jueces, pero no estamos diciéndolo de forma exacta el capítulo porque no lo recordamos, pero sí recordamos la historia. Y es que un juez que se llama Jefté hace un voto a Dios, un voto según el cual él pide que Dios bendiga su campaña militar contra unos enemigos de Israel, y le dice: si tú me das la victoria, cuando llegue a mi casa, el primero que salga a recibirme, te lo ofreceré en sacrificio, literalmente en holocausto. ¿Quién sale a recibir a Jefté? Su hija, la única hija que tenía. Y la pobre chica sale pues con danzas, panderos, con otras doncellas, como era la costumbre de la época, con alegría, celebrando la victoria de su padre. Sin embargo, su padre, fiel al voto que había hecho, sacrifica a su hija. Pero lo que estamos diciendo, la revelación divina que tenemos en la Santa Biblia y que tenemos que tener siempre en cuenta, que la revelación suprema es la que encontramos en la persona y en la obra de Jesucristo, nos permite entender que todo aquello no podía ser así. Es decir, Dios no iba a actuar de esa manera. Esa era la forma en que los paganos comprendían a sus dioses. Los dioses de los paganos, según sus mitos y según sus leyendas, los dioses de los paganos eran sanguinarios. Los dioses de los paganos muchas veces exigían sacrificios humanos. Y eso no solamente en el Medio Oriente antiguo, eso ha sucedido en todas las culturas. Pensemos, por ejemplo, en el continente americano, el continente hermano, como decimos, la civilización maya se hubiera extinguido por completo si en un momento dado no se hubieran parado esos sacrificios humanos. De hecho, los mayas eran un pueblo que estaba a punto de extinguirse
simplemente porque cada vez que tenían un problema, ellos entendían que sus dioses exigían sangre. ¿Y a quién sacrificaban? A sus niños recién nacidos. O sea, estaban acabando con su propio pueblo. Lo que nos está dando a entender aquí la Sagrada Escritura, que da una imagen, por supuesto, completamente distorsionada de Dios, una imagen que no es real, nos está diciendo que en Israel, el Israel de la época de David, aún no había llegado a entender plenamente ni quién ni cómo era Dios. Y los israelitas, y sin duda alguna David también, tenían a veces ideas muy distorsionadas acerca de cómo era realmente el Dios de Israel. Ahora, no hay que olvidar tampoco un detalle. Para David, toda esta coyuntura religiosa de que Dios maldecía la tierra y que solamente con sacrificios cruentos podría apaciguarse la ira de Dios, para David esto debió ser una jugada política, una baza política de primera, porque al eliminar a una serie de personajes de la familia de Saúl, lo que hacía era eliminar enemigos y eliminar muy probables adversarios directos que optarían en algún momento al trono de Israel, aspirantes al trono de Israel. Es una lástima y es una desgracia que en ocasiones las tradiciones sagradas antiguas nos muestren que tomar el nombre de Dios en vano resultaba muy rentable para muchos presuntos fieles yavistas, y David lo era, pero también tenemos que tener en cuenta que las ideas que se tenían de Dios en aquella época tan antigua, estamos hablando más o menos del año 1000 antes de Cristo, lejos de los grandes profetas de Israel, aún faltaban unos siglos para que aparecieran los grandes profetas de Israel, y por supuesto muy lejos del Mesías. La imagen de Dios que se tenía en aquel momento en Israel estaba completamente distorsionada. Para nuestros oyentes, este episodio que comentaba nuestro querido reverendo Juan María, donde nos hablaba del juez Jefte, lo encontramos en el capítulo 11, versículo 30 del libro de los jueces. Capítulo 11. Muchas gracias. Es el 11, efectivamente, capítulo 11. Muchísimas gracias por la corrección. Juan Mari, pasando al siguiente capítulo, en el capítulo 22, ahí nos encontramos un cántico, o como algunos dicen, un salmo de David, que representa esta alabanza o este cántico que encontramos ahí. Pues curiosamente es todo un contraste con el capítulo anterior, ¿verdad? Eso demuestra que los que iban recogiendo este tipo de tradiciones, este tipo de historias, pues las iban agrupando una detrás de otra como podían. Lo que pasa es que ellos no se daban cuenta de que esa agrupación de tradiciones al final resaltaba lo más importante de todo. Por ejemplo, en este cántico o salmo, muy bien como dices, del capítulo 22 de este libro, ahí lo que se canta es, David canta su confianza y la seguridad que él tiene en la guía y en la protección de Dios, ¿no? Es decir, que todos los errores, todos los desenfoques que tuviera el rey David en relación con Dios, con su propio pueblo, nunca iban a eliminar su fuerte convicción personal, porque David era un hijo de Dios, a pesar de todos sus graves errores, y quién no los tiene, ¿verdad? No eliminaban en absoluto esa convicción auténtica, como hemos dicho, fuerte, bien arraigada, de que Dios dirigía el destino de su pueblo y también el suyo, y también el de su familia, la promesa de Dios a esa dinastía que iba a venir después, ¿no? En cierto sentido podemos decir que este capítulo 22 es una clara confesión de fe sincera de David en el Dios de Israel. Aunque tuviera en ocasiones David ideas un poco distorsionadas de Dios, sin embargo su fe en Dios era inamovible. Luego hay un pequeño detalle que podemos percatarnos mientras leemos estos capítulos, Juan Mari, y es que se habla de varias anécdotas o hace mención de historias anecdóticas de militares que estuvieron al mando de
o al servicio de David. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué pasa esto? Bueno, normalmente hay que pensar que debieron de circular ciertas tradiciones referentes a héroes, considerados héroes, que habían convivido, que habían colaborado directamente con el rey David, grandes figuras militares, ¿no? Personas especialmente vinculadas con su figura y algo muy importante, siempre fieles a su rey, siempre fieles a su señor, ¿no? Solía ser pues muy común, ¿no? Bastante común en la antigüedad e incluso más tarde. Vamos a recordar, por ejemplo, la historia de los caballeros de la tabla redonda, ¿no? Del mítico rey Arturo de Inglaterra, el hecho de rodear las figuras de los grandes reyes, de los grandes monarcas, rodearlas de personajes muy destacados que realizaban hazañas, ¿no? Algunas de ellas que eran totalmente fantásticas. Bueno, las que nos narra aquí el libro segundo de Samuel, pues no tienen visos de fantasía, o sea, no son historias que pudieran parecer inverosímiles, ¿no? Pero sí resultan pues un tanto llamativas, ¿no? Por ejemplo, ahí se narra cómo en un invierno un león que está en un foso es muerto por uno de estos grandes héroes que rodean o que acompañan a David. Que alguno pensará, bueno, eso no tiene ningún, eso no es nada. No, no, era mucho. Los leones siempre han sido un peligro para los seres humanos. En la época de David todavía existía en Palestina y en todo el Medio Oriente esa especie de león que hoy está muy restringida a unas zonas concretas de la India. Dicen que está en vías de extinción. Es una especie protegida, el león rojo. Pues esos leones rojos, lo mismo que los leones africanos, pues eran un gran peligro para las poblaciones humanas y sus ganados. O sea, que un héroe, un, digamos, asistente de David, se encontrara con un león y lo matara, eso no era una cosa sin importancia, al contrario, era un acto de gran heroicidad que protegía al pueblo y protegía a sus rebaños, ¿no? O, por ejemplo, la historia esa que se narra ahí de la defensa de un plantío de lentejas, ¿no? Alguien que, puesto allí en ese plantío, lo defiende contra todos los enemigos de Israel, contra los filisteos. O la hazaña de los que fueron a buscar agua, ¿no? A una fuente de Belén para que el rey David pudiera beber. O la muerte de un egipcio gigantesco y de otros, dice el texto, gigantes, ¿no? Es decir, debían ser personas de una estatura muy elevada, como era Goliat, sin duda alguna, y que eran enemigos de Israel. Bueno, pues todo eso forma parte de una evidente campaña propagandística a favor del rey David, pero basada en lo que debieron ser hechos reales. Es decir, David se rodeó, como todo, hemos dicho, todo monarca de la época, se rodeó de valientes, de auténticos hombres de confianza que estaban sin duda escogidos entre los mejores posibles y que ayudaban a David y que contribuían al bien del pueblo, sin duda alguna. El capítulo 23 inicia con una especie de últimas palabras de David, en plan su testamento. Juan Mari, ¿qué significado podemos encontrar en estas palabras, en estas últimas palabras de David? ¿O qué significan? A ver, sin lugar a dudas se trata de una confesión de fe, de agradecimiento a Dios por sus beneficios, ¿no? A ver, David, a pesar de que en muchas ocasiones, como hemos visto en este libro, se muestra como un personaje soberbio, se muestra como un personaje incluso tirano, es muy evidente que David se reconoce pequeño ante Dios, pero confía en que la misericordia de Dios hará prosperar su casa en el futuro, ¿no? David es consciente del pacto que Dios había hecho con él y desde luego él quiere dejar constancia de que hay por ahí pues algo más que simples apariencias, ¿no? En fin, perdona, Noel, pero a ver, me Sí, parece que estoy teniendo alguna historia por ahí. se te fue la cámara, Juan Mari. Sí, se me fue la cámara, estoy intentando recuperarla. Un Vale, momentito, por ok. favor.
A ver, una cosa, perdón, Noel, ¿me estás oyendo? Sí, te escucho, Juan Mari. ¿Me puedes oír? Sí. Pero verme no se me ve. No, si quieres puedes salir de la reunión y volver a entrar. No, no hace falta. Mira, vamos a ver, yo estoy aquí mientras estamos hablando, estoy aquí tocando todo lo que puedo. No sé si estaré arreglando o desarreglando, Vale, pero para no hacer perder el tiempo vale, pues tampoco a nuestros radioyentes, si se me puede escuchar, perfectamente. si se me puede escuchar, podemos continuar. Vale, Yo intento arreglar lo que puedo, no ¿vale? te preocupes, venga pues. Entonces terminamos con la pregunta, Juan Mari, sobre el significado de las últimas palabras de David, con las que finaliza el capítulo 23. Sí, David, como estábamos diciendo, a ver, me parece que habíamos dicho que David era, fue consciente a lo largo de todo su tiempo, de que Dios había, recordamos, ¿no? Por medio del profeta Natán, que Dios había realizado un pacto con él. Un pacto muy especial, un pacto muy particular, un pacto que rebasaba incluso lo que era la antigua alianza de Dios con el pueblo de Israel y que se refería a la casa de David, o lo que diríamos nosotros hoy, a la dinastía de David en el futuro. Y habíamos dicho que eso era un pacto mesiánico, aunque David no lo podía entender así, de aquella manera, lo entendemos nosotros hoy a la luz del Nuevo Testamento, ¿no? Ok. Por ejemplo, cuando el ángel Gabriel le dice a la Virgen María, al anunciarle que iba a ser la madre del Hijo de Dios, que él heredaría el trono de David, su padre. Ujú. Es decir, David no podía tener una idea clara, era imposible que la tuviera, de hasta dónde ese pacto de Dios podía llegar. Ahora, él sí que era consciente de ese pacto y era consciente de que Dios le había prometido una bendición para toda su casa, para toda su Ujú. familia. Entonces es hasta cierto punto lógico pensar que David, cuando llega a los últimos momentos de su vida, porque da la impresión de que este salmo o estas palabras, perdón, se hayan escrito, se hayan compuesto en relación con esos momentos, daría la impresión de que David está recordando, Ahora sí, te vemos. ahora sí, está recordando David en ese momento que Dios está con él, que Dios ha estado siempre con él y que nunca va a dejarlo. O sea, es una, por decir así, una manifestación de confianza que David tiene en Dios. Y evidentemente, dentro de tanto relato, como hemos visto en este libro, truculento, dentro de tanto relato de estos que dices, pero qué horror, qué está pasando aquí, ¿no? O cómo es posible que estas cosas sucedan. Bueno, Sí, pues es una especie de iluminación por parte del Espíritu Santo en la persona de David, que a pesar de todos los pesares, es un hombre fiel, con todos sus grandes defectos, ¿no? Como hemos dicho o se ha dicho muchas veces, hoy en ninguna iglesia querrían a David como miembro. No daría la talla de un buen cristiano. Pero Dios no veía a David como lo vemos nosotros. Dios lo veía de otra manera. Y eso es lo total, importante. Lo que quiere decir que Dios a nosotros también nos mira bien, totalmente, a pesar de todo. totalmente. Vamos a ver, ninguno de nosotros que estamos aquí somos asesinos, dictadores, tiranos, ni violadores, ni nada de esto. Pero tampoco somos precisamente Angelitos. dechados de virtudes. Es decir, Dios nos mira con compasión. Si Él pudo mirar con compasión a David, también nos puede mirar con compasión a nosotros. Y esa es la Amén. idea importante. Amén. En el capítulo 24 encontramos allí una narración que pareciera que estuviese hablando de otra cosa. ¿A qué se refiere o a qué está haciendo eco esa narración, Juan Mari? Mira, el capítulo 24, que es el capítulo con el que, con el que concluye realmente el libro segundo de Samuel, es un capítulo que siempre ha llamado la atención. Ha llamado la atención de muchos comentaristas, vamos, y como a veces se dice, ¿no? Es un capítulo que ha hecho derramar ríos y ríos de tinta desde hace siglos, defendiendo a veces una idea o defendiendo a veces otra, ¿no? A ver, el capítulo 24 del libro segundo de Samuel nos relata cómo David va a efectuar un censo de Israel,
un censo que evidentemente, además el texto lo dice con claridad, es un censo que tiene finalidad militar. Es decir, a ver, David, como todo estadista, como todo jefe de Estado, quiere saber con cuántos efectivos puede contar a la hora de una guerra. Y es que David estuvo toda su vida lleno de guerras externas y luego, desgraciadamente, internas, como habíamos visto, ¿no? Pero bueno, entonces David quiere hacer un censo y quiere ver, pues esto es lo que decimos, cuántos hombres hay aptos para la guerra, ¿no? Claro, eso pues parece ser, según dice este texto, o la tradición que está subyacente a este texto, que eso le desagrada a Dios. Que desagrada a Dios y lo castiga. El problema es que, como dice claramente el texto en su inicio, al comienzo del capítulo 24, dice ni más ni menos que Dios incita a David a hacer ese censo y luego él va a culpar a David por haberlo efectuado. Este es el gran problema, ¿eh? A ver, que se hiciera un censo era normal, en todas partes se hacían y se siguen haciendo hoy, ¿no? Censos de poblaciones se hacen siempre. Bueno, es más, es que es el deber de los gobiernos efectuar censos de la población para muchas cosas. Bien, en la época se hacían también. Claro, el asunto es, cuando aquí el autor sagrado dice que Dios incita a David a hacer ese censo y que luego encima Dios culpa a David por ese censo, claro, ahí entonces entendemos qué está pasando, ¿no? O qué ocurre. Juega Dios con David, Dios está haciendo de David una especie de peón de ajedrez que lo coloca aquí o lo coloca allá y luego encima lo culpa por una cosa que en realidad él no hubiera hecho si no fuera por incitación divina. El problema es grande, bastante grande, porque claro, hay que tener ahí hay que tener en cuenta algo. Nosotros hoy, occidentales, nosotros leemos la Biblia, es inevitable que lo hagamos a partir de nuestros presupuestos. Pero ¿fueron escritos estas tradiciones conforme a nuestra mentalidad o no? Esa es la cuestión. Y es evidente que no. Mira, vamos a decirlo así muy rápido para no cansar tampoco a nuestros amigos radio oyentes. Es que lo hemos dicho muchas veces, todos los relatos históricos que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, básicamente, son en realidad relatos catequéticos. O sea, no son crónica histórica, mera crónica histórica. Sí, refieren hechos que son verdad, como por ejemplo el hecho de que David hizo un censo, muy bien, pero no les interesa ese dato, les interesa algo más. Es decir, estos relatos no responden, por decir así, al deseo, como sería por ejemplo el nuestro, de cualquiera que hoy relata la historia o una historia concreta, no responden al deseo estricto de transmitir un hecho. Eso lo haría un cronista de aquella época o de la nuestra. Lo que quieren es derivar una enseñanza religiosa, entendiendo que es Dios, como entienden ellos, quien se enseñorea de Israel y quien dirige a Israel. Y en este caso nos topamos con una creencia que estaba muy arraigada en aquel momento y que tenemos que tenerla siempre en cuenta al leer estas historias bíblicas, y es que en aquella época se creía que Dios era el causante de todo cuanto existe, incluso lo malo. O sea, para ellos, para los autores, los hagiógrafos, Dios había incitado a David a cometer algo terrible, un pecado, lo entendían como un pecado, ¿no? Pecado de soberbia, decir, a ver cuántos efectivos tengo para la guerra, cuando lo que tendría que haber hecho, pensarían ellos, es confiar en Dios. Bueno, a ver, un cristiano hoy que ha leído el Nuevo Testamento, un cristiano que conoce al Señor Jesucristo, que como decíamos es la revelación suprema de Dios, bueno, un cristiano nunca creería una cosa así. Nunca creería que Dios incita a nadie a cometer un pecado y luego encima lo va a culpar y encima lo va a castigar, ¿no? El cristiano de hoy piensa de una manera muy distinta. O sea, los cristianos hoy entendemos a la luz de la Escritura y a la luz de la razón. El mal es una realidad, o como diría San Agustín, es la parte negativa de una realidad. Es verdad que Dios permite
que el ser humano en su desarrollo histórico, en su evolución histórica, pues cometa malas acciones, haga cosas mal, pero Dios no incita a nadie a cometer un pecado para luego acusarlo de ese mismo pecado y luego encima castigarlo por ello. Y no solamente a él, sino a todos los que están a su alrededor, que es lo que leemos en este capítulo 24. Ahora, Dios sí que entendemos que para él la mala acción del hombre o las malas acciones del hombre, el pecado humano, no son una limitación para él, y él incluso puede extraer cosas buenas de eso que nosotros hacemos mal. Entonces, claro, hemos de leer nosotros los textos del Antiguo Testamento como este, pues de una manera muy distinta, teniendo en cuenta que el contexto en que se escriben no es el nuestro. Fijémonos en un detalle. Si leemos la misma historia que leemos aquí, en 2 de Samuel 24, en el libro primero de las Crónicas, en el capítulo paralelo, nos vamos a encontrar con algo muy diferente, porque el autor de las Crónicas ya no es el mismo que los hagiógrafos de la historia deuteronomística y tenía otra forma de entender las cosas. O sea, es preciso que seamos conscientes al leer los textos del Antiguo Testamento de que no están transmitiendo una crónica histórica, sino un pensamiento religioso, un pensamiento teológico que puede ser muy correcto a la luz del Evangelio o no. En este mismo capítulo, capítulo 24, Juan Mari, en el versículo 10, para ser más exacto, nos dice que David, después de haber censado al pueblo, pues sintió peso en su corazón, y dice el texto de que le pide casi perdón a Dios, le pide que le quite el pecado por haber hecho lo que hizo, por haber hecho el censo. La pregunta es, ¿por qué se consideraba hacer un censo como algo tan horrible? Que incluso el propio, creo que Joab no se atrevía a llevarlo a hacerlo. ¿Por qué, Juan Mari? Pues imaginémonos, si un individuo, como hemos visto en otros capítulos, que era tan cruel, que era tan sanguinario, que era tan, como diríamos, falto de escrúpulos como Joab, tuviera reparos en efectuar el censo, eso quiere decir que se consideraba el censo algo terrible. Pecado grave, Sí. terrible, ¿no? De hecho, Joab no acaba el censo. Hay una parte de los israelitas que no cuenta para no tener problemas con Dios, ¿no? A ver, se entendía que en este momento que hacer un censo de la población, como hemos dicho, con consecuencias militares, ¿no? Saber cuántos efectivos había, de cuántas fuerzas se disponía, eso era un acto de soberbia y una afrenta a Dios. La idea sería, no necesitamos saber de cuántos hombres disponemos, lo que necesitamos es saber que Dios está con nosotros, ¿no? Era una mentalidad pues muy particular, muy sui generis, como diríamos hoy, pero algo que pesaba en aquel momento, y al propio David luego le pesa el haber hecho eso porque sabe que ha cometido, o él entiende que a la luz de lo que se pensaba en la época había cometido un pecado, y el propio Joab, como tú muy bien has mencionado, pues hasta tiene escrúpulos, ¿no?, de llevarlo a cabo. O sea que se entendía como un acto de soberbia. Totalmente, es curioso, ¿no?, como el pensamiento tan primitivo del pueblo de Israel, y que lo encontramos bien reflejado aquí en los textos. Luego, en este mismo capítulo, en los últimos versículos, pues hay algo que se queda pues ahí como entredicho, y es que ¿qué es lo que viene a mostrar de David, o lo que viene a mostrar la acción que tiene David en estos últimos versículos de este capítulo, Juan Mari? Sí, los últimos versículos, si no recuerdo mal, lo que hablan es de un sacrificio expiatorio que hace David en una propiedad que no era de él, que era de un tal Arauna, que no era ni siquiera judío, que no era hebreo, sino que era jebuseo. Hay, por cierto, una tradición talmúdica que dice por ahí que este tal Arauna era el antiguo rey de Jerusalén, destronado por David cuando conquistó la ciudad, pero que se mantenía allí porque mantenía buena relación con David.
Bueno, eso es una tradición judía al margen de la Biblia, ¿no? Lo importante es el sacrificio que hace David en la propiedad de este Arauna, que incluso compra la propiedad y pone todo el dinero necesario para que se efectúe ese sacrificio. Bueno, muestra arrepentimiento, evidentemente, ¿eh? Y David era, pues se evidencia, a pesar de su trasfondo, a pesar de su personalidad tiránica, como hemos dicho antes, David era alguien que reconocía la presencia y reconocía la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Luego se habla de un tal Gad. Un tal Gad. ¿Quién es este señor y qué papel juega en todo este rollo? Bueno, lo mismo que habíamos visto anteriormente a Natán, que es ese gran profeta que ¿cómo se diría esto? Que comunica a David la idea del pacto de Dios con él. Natán era un profeta cortesano, un profeta de la corte. Gad también. Gad era uno de los profetas fieles a David, fieles a Dios, un hombre que tenía carisma profético y que lo mismo que Natán, pues formaba parte de formaba parte de la corte de David, de los fieles a David y sin duda de los consejeros reales, ¿no? Y es él, concretamente Gad, quien inspira al rey estos actos piadosos, por ejemplo, lo del sacrificio, que hemos dicho, que tienen como finalidad concluir con la plaga que estaba azotando al pueblo de Israel en aquel momento. Un buen consejero. ¿Cómo dices? Un buen consejero. Gad era un buen consejero. Bueno, pues con esto finalizamos, Juan Mari, y antes me gustaría que nos pudieses comentar cuál para ti sería la conclusión de este segundo libro de Samuel, y con esto ya finalizamos nuestros estudios. Bueno, a ver, si tenemos que resumir todo lo que es el libro, todo él, podemos decir que es una obra muy especial en la que se muestra algo que es importante y algo que es también una enseñanza para nosotros, no solamente para el antiguo pueblo de Israel, ¿no? A ver, el libro segundo de Samuel es un libro de historia, o de historias concretas en relación con un personaje que es el rey David, ¿no? Y es un libro, si lo leemos así, aunque sea una lectura superficial e incluso rápida, una lectura apresurada, nos dice claramente que es un libro que presenta adversidades, que presenta desgracias, que presenta problemas que a veces son insolubles. Pensemos, por ejemplo, en los problemas familiares que tenía el rey David con sus hijos, o lo que él hizo con la mujer de Urías, en fin, el hijo que tuvo con ella, todas estas cosas, ¿no? Pues a pesar de todas las vicisitudes, todas las adversidades, todas las tribulaciones, hasta los traumas, podríamos decir, por las que atraviesan los hijos de Dios, a pesar de los graves errores que un hijo de Dios puede cometer, ya sea David, que es un rey, o nosotros, que somos, ¿cómo se diría?, creyentes de a pie. Bueno, pues a pesar de todos los errores que cometamos, a pesar de todos los problemas por los que pasemos, Dios siempre tiene la mano en el timón. Dios guía todas las cosas, Dios guía todas las crisis por las que atravesamos, por las que atraviesa el género humano en general, y siempre las guía para bien. A ver, guiarlas para bien no quiere decir que siempre se salga victorioso. De hecho, a David las victorias le costaron muy caras. Pensemos, por ejemplo, en la sublevación de Absalón. Sí, David triunfó, pero a costa de la muerte de su propio hijo. En fin, Dios guía siempre todas las cosas para nuestro bien, pero cuidado, eso no significa, y esto es algo que nosotros tenemos que aprender, lo sabemos de memoria y lo sabemos pues con creces, pero siempre tenemos en el fondo este gusanillo que nos dice, bueno, es que a lo mejor no es así y Dios nos lo va a dar todo, ¿no? Cuidado, que Dios nos guíe y que Dios guíe todo para bien no significa que nuestra vida en esta tierra, en este mundo, los años que vivamos, en la época que vivamos, en el punto geográfico en el que vivamos,
No quiere decir que todo va a ser un camino de rosas, ni que todo va a ser un camino de grandes éxitos, ¿no? A ver, somos muy conscientes, Noel, tú también lo eres, hemos hablado alguna vez personalmente de este tema, de que hay desgraciadamente en ciertas áreas del mundo cristiano, no en todas, gracias a Dios, pero hay predicadores, y vamos a decirlo por su nombre, o sea, no por el nombre de cada uno, porque no los conocemos, y al que conozcamos no lo vamos a mencionar, no le vamos a hacer propaganda, pero existe esa falsa ideología de la prosperidad, que está haciendo un daño, vamos, un daño irreversible a mucha gente cristiana de buena fe que se deja embaucar. Hemos escuchado personalmente a gente que dice, si tú eres fiel a Dios, todo te irá bien. Pues lo siento mucho, no es verdad. Si soy fiel a Dios, eso no quiere decir que la casa no se me pueda caer encima. O no quiere decir que no viva en un lugar donde puede haber movimientos sísmicos. O eso no quiere decir que cruzando la calle, un motorista de estos que van a más de 120 por hora en zonas urbanas, pues no se me lleve por delante. O sea, ser creyente no significa todo me va a ir bien, no. Ser creyente significa Dios guía mi vida y la guía incluso cuando todo me va mal. Cuando todo me va mal, Dios está siempre ahí. El libro segundo de Samuel, en la figura de David, ejemplifica muy bien esto. A David no todo le iba bien. De hecho, David fue en muchos sentidos un hombre desgraciado. Pero hay una realidad y es que no hay tempestad, por desatada que esté, que no ceda ante la mano poderosa de Dios en favor de los suyos o a favor de los suyos, como se dice en buen castellano. Pero Dios permite que pasemos por senderos de fuego. Por senderos de fuego, porque luego vamos a andar, evidentemente, en senderos de gloria. Pero en esta tierra muchas veces pasamos por senderos de fuego. Y eso no quiere decir que Dios no esté con nosotros. Mira, una cosa que no teníamos pensado decir, ni sabías tú que la iba a decir, ni yo tampoco hace un segundo. Pero mira, es una cosa que sí que me gustaría dejar también para nuestros amigos. Muchas veces los creyentes tenemos la tendencia, y es natural y es humana y no la vamos a condenar evidentemente, de decir, hoy qué bien nos han ido las cosas, este año pues hemos tenido mucho trabajo, hemos ganado mucho dinero, quien lo pueda decir evidentemente, y decir, Dios es bueno. ¿Eso quiere decir que Dios no es bueno si no hemos ganado nada? ¿O esto quiere decir que Dios no es bueno si, por ejemplo, y por desgracia, porque hay creyentes a quienes les ocurre, hemos contraído un cáncer o una enfermedad terminal o hemos perdido un ser querido o varios? ¿Quiere decir que Dios no es bueno? Cuidado. A ver, decir, Dios me ha bendecido, aleluya, Dios es bueno. Está bien, es cierto. Pero cuidado. Estas expresiones hay que matizarlas, no porque sean falsas, sino porque pueden responder a un trasfondo falso. Dios es bueno siempre, incluso cuando las cosas no nos van bien, porque confiamos en que Él, incluso esas adversidades, Él las va guiando. Totalmente de acuerdo, Juan Mari. Esto nos enseña el libro segundo de Samuel. Totalmente, totalmente, y me recuerda a una escena de una película esta de que Dios no está muerto. Hay una película que así se llama y dice, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Y ahí podemos entender incluso, aunque los tiempos no sean buenos para nosotros, Dios sigue siendo bueno con nosotros. Y eso me parece muy importante recalcarlo. Juan Mari, pues con esto finalizamos esta serie, el libro segundo de Samuel. Esta serie de programas de la palabra hoy en torno a este maravilloso libro, segundo libro de Samuel. Antes de la despedida, quiero aprovechar también para saludar a nuestros hermanos de la Catedral Anglicana de México, la Catedral San José de Gracia, que están presentes escuchando, muchos de ellos a través de las aplicaciones móviles, pero también tenemos una representación aquí a través de Facebook. Tenemos al reverendo presbítero al Alex, también tenemos a
Hugo Tomás, que es también de la Iglesia de México, y a nuestro corresponsal Juan Villegas de la Iglesia Anglicana de México, de la Catedral de San José de Gracia, también a la reverenda Elizabeth Camero, que hace acto de presencia allí en las redes, y también a todos los hermanos que nos han estado enviando mensajes a través del WhatsApp, tanto de aquí del territorio nacional, principalmente los hermanos que nos han escrito de Lleida, de Barcelona, de Bilbao, y también los que nos han escrito del sur, tanto de Málaga como también de Sevilla, y por cierto también los que nos escriben desde Madrid. Muchísimas gracias por sus reportes. Hay también de varios de Centroamérica que nos han estado escribiendo, pero vamos, no tenemos mucho tiempo, ya estamos contra el tiempo para ir mencionando a cada uno de ellos, pero vamos a dejar un programa especial en el cual vamos a hacer el balance en directo de qué países nos están escuchando, y así podemos irlo viendo en línea, pero para eso necesitamos, como dice Juan Mari, los equipos al 100 para poder coordinar todo esto. Así que muchísimas gracias a todos por sus reportes de sintonía. Gracias a los que nos han estado acompañando en todos estos casi 9 estudios que hemos tenido en torno a este segundo libro de Samuel. Recordarles que en aproximadamente 20 minutos, media hora, estará colgado este vídeo en nuestro canal de YouTube, donde pueden también tener acceso, donde tienen acceso a todos los programas anteriores, y así pueden tener el estudio completo de este segundo libro de Samuel. Antes de la despedida final, me gustaría hacer un adelanto. Ya hemos concluido este segundo libro de Samuel, y luego el reverendo Tellería hará otro adelanto. Yo les adelanto que dentro de 8 días vamos a tener un programa especial de la palabra hoy, dedicado a la Navidad, así que les animamos a dentro de 8 días, el próximo miércoles, pues escuchar este programa especial que tenemos preparado para la Navidad. Y el siguiente adelanto nos lo hace el reverendo Juan María, y es comentarnos qué libro vamos a estudiar el próximo año. Bueno, pues como tenemos la costumbre en la palabra hoy en Radio Anglicana, que vamos alternando un escrito del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, pues vamos a reflexionar en la medida de lo posible. Vamos a reflexionar sobre una importante epístola de San Pablo, que será la primera a los Corintios. Lo que significa que más adelante, si Dios quiere, reflexionaremos sobre la segunda, evidentemente. Está clarísimo. Bueno, pues ahí tenemos el adelanto. El año nuevo lo vamos a iniciar con la primera carta a los Corintios, y dentro de 8 días les animamos a estar pendientes de la palabra hoy, que vamos a tener un programa especial de Navidad. Muchísimas gracias, Juan María, por tu tiempo. Al contrario, y tengo que decirte y tengo que decir a todos nuestros amigos que están ahí y a los equipos que están allí detrás contigo de Radio Anglicana, que vamos a haber podido reflexionar sobre un libro como es el libro segundo de Samuel, que es difícil. No solamente ha sido un privilegio por el hecho de estar con vosotros, que eso siempre es así, sino también ha sido un incentivo muy grande para reflexionar personalmente sobre él. Bueno, eso lo hacemos con todos los programas, evidentísimamente, ¿no? Pero el libro segundo de Samuel de una manera muy especial, porque siempre lo habíamos y seguimos considerándolo un libro difícil. Un libro difícil. Totalmente, pero muy enriquecedor, Muy enriquecedor, y sobre todo como con ese detalle de situarnos nosotros también como pecadores que no merecemos la gracia, pero que aún así Dios nos ama y nos ha amado y nos ha entregado a su Hijo sin que nosotros lo mereciéramos, como luego lo va a decir el apóstol. Así que gracias, Juan Mari. También nosotros desde Radio Anglicana te lo agradecemos de corazón, todo este tiempo que nos dedicas. Nuestros oyentes son muy conscientes de ello, y alguno que otro ya nos lo ha dicho,
porque te han escuchado en el Evangelio en euskera, ya te han identificado que eres tú. También con las píldoras de fe, así que Juan Mari es uno de los activos fuertes que tenemos en Radio Anglicana, así que muchísimas gracias por tu tiempo, por tu entrega y por este ministerio también que realizas y que compartes con nosotros, Juan Mari. Gracias al Señor, que es quien lo permite. Amén, amén. Y también a nuestros oyentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en las aplicaciones móviles, los que nos ven en la transmisión de vídeo. Disculpas por los problemas del directo, pero bueno, ya saben que eso no está controlado por nosotros. La tecnología se nos revela. Y en este caso el directo se convierte en indirecto porque a veces hay que andar tocando ahí dentro. Total. Bueno, pues muchísimas gracias, queridos hermanos. Dentro de 8 días seguimos con más, si Dios así lo permite. Hasta la próxima. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet. Santo es el Señor, Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, Santo es el Señor. Min haolam, van haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam, van haolam, Santo es el Señor, Dios de Israel. ¡Hey! Y las naciones lo alaban. Israel mira, amén, y todos cantan aleluya. Israel mira, amén, y las naciones lo alaban. Israel mira, amén, y todos cantan.